Hay silencios que no son ausencia, son presencia contenida, como si el mundo por un instante respirara despacio para no romper algo sagrado. Hoy en Aurea Silencia seguimos un susurro antiguo, el susurro de la estepa. La estepa no es un paisaje, es una prueba. Es el lugar donde el agua escasea, el sol golpea y sin embargo, la fe se queda. Y lo más extraño no es que haya monasterios en estos territorios extremos. Lo extraño, lo casi inconcebible, es cómo sobrevivieron, no solo en la historia, sino dentro de la piedra, tallados en roca, escondidos, respirando a oscuras, como una fe que aprendió a ocultarse para no ser borrada. Hoy viajamos a dos fronteras del alma, Georgia, con sus complejos monásticos excavados en laderas semidesérticas, y con una ciudad monasterio horadada en una montaña, y Armenia, donde un monasterio se incrusta en acantilados y sus capillas nacen desde adentro de la roca. En el este de Georgia, en la región de Kakheti, existió un lugar donde el paisaje parece decir, aquí no se puede vivir, y sin embargo se vivió, se rezó, se copió, se resistió. Se llama David Gareja, un complejo monástico excavado en roca sobre laderas de aspecto semidesértico, cerca del borde de la meseta del río Lori. A unos 60-70 kilómetros al sureste de Tiflis. No es un monasterio bonito en el sentido turístico. Es un monasterio necesario, porque aquí la fe no se exhibe, se protege. Fue fundado en el siglo VI por David de Gareji, uno de los llamados 13 monjes asirios que llegaron a fortalecer el cristianismo en la región. Y lo que inició como una vida de retiro se convirtió con el tiempo en una constelación de cuevas, celdas, iglesias, refectorios. Espacios tallados como si cada golpe de cincel fuera una oración. Pero aquí viene el dato que mucha gente no conoce. David Gareja no fue solamente un refugio espiritual. Durante siglos fue un centro cultural, un lugar donde se conservaba memoria, arte, escritura. Y llegó a ser tan relevante que incluso un rey georgiano, conocido por un famoso himno georgiano, eligió este lugar como sitio de retiro tras abdicar. Ahora respire esta imagen. Un rey, con poder en las manos, decide terminar sus días en un desierto de piedra, en cuevas, como si al final comprendiera que la corona pesa menos que la conciencia. Y luego, otro golpe de historia, uno brutal y moderno. En el siglo XX, parte del territorio del monasterio fue usado como campo de entrenamiento militar soviético, y eso dañó murales y frescos. Piensa en esa contradicción. Un lugar creado para el silencio, atravesado por explosiones. Y aún así, hubo resistencia civil, hubo protestas, hubo presión pública, y el lugar sobrevivió. Sigue activo, sigue siendo peregrinación. Sigue siendo herida y esperanza al mismo tiempo. Aquí la fe aprende un idioma, el idioma de la permanencia. No grita, no compite, se queda, como una vela que no presume su llama, pero tampoco la apaga. Y entonces Georgia nos lleva a un segundo secreto todavía más desconcertante, Bartsia. Bartsia es un sitio monástico excavado en una montaña asociado al esplendor medieval georgiano y ligado a la figura de la reina Tamar en el siglo XII. Aquí no hablamos de una cueva aislada, hablamos de una obra humana que parece imposible, un entramado de espacios tallados en la roca, pensado como refugio, como vida comunitaria, como santuario. Y el dato que cambia toda la percepción del lugar es este. En 1283, un terremoto lo dañó de forma severa. No fue solo destrucción, fue revelación, porque cuando la piedra se abre, lo oculto queda expuesto. Y Bartsia se convirtió en cierto modo en una metáfora brutal. Lo que estuvo protegido por siglos puede quedar vulnerable en un minuto. Hoy, incluso como ruina parcial.
El sitio se mantiene como símbolo histórico y forma parte de un espacio protegido tipo museo reserva con múltiples sitios arquitectónicos y arqueológicos alrededor. Pero lo que más impresiona no es la escala, es la intención. No se talló la montaña por capricho. Se talló porque había algo que debía conservarse: la oración, la comunidad, la identidad, la continuidad de un pueblo que entendió que el mundo puede borrar lo visible, pero le cuesta mucho borrar lo que está escondido en la roca. Y aquí quiero que escuches esto con calma. A veces la fe no se pierde por falta de milagros, se pierde por exceso de ruido, por exposición constante, por vivir hacia afuera todo el tiempo. Bartzia y David Gareja no nos enseñan a gritar la fe, nos enseñan a cuidarla. Cruzamos ahora hacia Armenia y el paisaje se vuelve acantilado y garganta. Aquí aparece Geckhard, un monasterio medieval rodeado de paredes rocosas, parcialmente excavado en la montaña dentro del valle superior del río Asad. La UNESCO lo describe como una frase poderosa casi sin poesía, y por eso mismo contundente, que contiene iglesias y tumbas, muchas de ellas talladas en rocas, representando la cumbre de la arquitectura medieval armenia. Geckhard no se apoya en la montaña, se integra. Y aquí hay un detalle fascinante para el que casi nadie se prepara. Cuando un templo es excavado en roca, el sonido cambia. La voz no se dispersa igual, el canto se queda suspendido. Las paredes no decoran, responden. Dentro de Geckhard existen espacios como capillas, tumbas asociadas a linajes nobles locales y zonas talladas que muestran cómo la piedra fue transformada en memoria familiar y espiritual. Y el nombre mismo carga una historia simbólica. Se asocia a la idea de una lanza, no como un arma para dominar, sino como un recordatorio de que la historia religiosa en esta región fue muchas veces una historia de presión, de amenaza, de frontera. Aquí la fe también tuvo que vivir con cuidado, tuvo que volverse interior, tuvo que aprender a existir incluso cuando el exterior era incierto. Si uno mira estos lugares como simple turismo, se pierde lo esencial, porque el mensaje real no es «mira qué impresionante lo que construyeron». El mensaje real es «mira lo que estaban protegiendo». En Georgia, cuevas que sostuvieron comunidad y arte en el borde del desierto. En Bartzia, una montaña convertida en santuario, herida por un terremoto y aún así viva como símbolo. En Armenia, un monasterio donde la roca no es obstáculo, es materia prima del espíritu. Y todo esto nos deja una pregunta que no es histórica, es personal. ¿Dónde guardas tú lo más sagrado? ¿En la vitrina de lo visible o en la cueva de lo profundo? Porque hay cosas que no sobreviven si se exponen todo el tiempo. La intención, la pureza de un propósito, la ternura de una convicción, la oración auténtica, sin espectáculo. La estepa susurra una lección humilde. No todo lo que es verdadero necesita escenario. A veces lo verdadero necesita refugio. Dicen que el mundo cambia y es cierto, pero también es cierto que hay algo que no cambia: la fragilidad humana y el deseo de permanecer. Cuando un monje tallaba una celda en la roca, no estaba pensando en likes, ni en aplausos, ni en ser visto. Estaba pensando en no ser borrado, en dejar una huella donde el tiempo no pudiera entrar tan fácil. Y quizás por eso estos lugares nos conmueven, porque nos muestran una fe que no fue cómoda ni decorativa. Fue una fe con polvo en las manos, una fe con frío en la espalda, una fe con silencio en la boca y fuego por dentro. Si hoy tu vida está llena de ruido, de prisa, de pantallas, recuerda esto: hay una parte de ti que necesita una cueva, no para esconderse por miedo, sino para guardarse por amor. Y tal vez, solo tal vez, cuando aprendamos a callar un poco, la piedra, como en Georgia, como en Armenia, volverá a susurrarnos lo que siempre ha sabido: que lo sagrado no se presume, se protege, se vive y se entrega cuando llega el momento. Esto fue Aura Silencia. Hasta el próximo lugar donde el silencio todavía canta.